Muy bien. Eh, ac- en términos muy generales, mm, en los últimos años lo que se ha podido pues constatar en lo que tiene que ver con esta multiplicidad de enfoques y de metodologías en geografía, pues es que no existe una única geografía, sino que existen geografías. O sea, no existe una geografía con G grande, ¿no? Con G mayúscula. Em, y que bueno, buena parte de este problema, hay teóricos pues, que consideran que en realidad se deriva de la propia, de las propias narrativas geográficas. O sea, las propias narrativas geográficas son las que han incurrido en esta fragmentación delirante de corrientes geográficas, ¿no? Puede ser ha sido una de las objeciones más conocidas. Otras, bueno, que ha sido víctima de una especialización y subespecialización absolutamente exagerada, innecesaria. Muchas veces se objeta de esa ha sido innecesario que se haya producido así, ¿no? Podríamos seguir insistiendo en geografías que se ocuparan de la cultura, que se ocuparan del turismo, que se ocuparan de la geomorfología, etcétera, etcétera, del transporte, pero no ir más allá de esas divisiones que en cierto sentido ya hoy son clásicas y que no se requieren pues subespecializar de esa forma compulsiva, ¿no? Como se ha venido haciendo. Mm, mm, de tal suerte que mm, se ha presentado una reacción, ¿no? Una reacción en los últimos años que han tratado, por decirlo así, de dirimir este debate sobre la fragmentación compulsiva de las geografías, con el ánimo de poder abordar los múltiples problemas que trata la geografía desde una suerte de geografía de lo global, una suerte de geografía que aspira a entender o comprender los espacios globales mediante un ejercicio de anidamiento de escalas desde lo local, pasando por lo regional, finalmente llegar a la escala planetaria. Mm, y eso lo hacen, y eso lo hacen no apelando a la vieja idea de que siempre la geografía aspiró a tener una mirada o cuadro general del planeta, por la teoría de la esfera, o porque desde un principio existió la intención en la geografía moderna, por ejemplo, del siglo XVII, en construir un mapa mundi, técnicamente y científicamente bien elaborado. Siempre se aspiró a eso, no, sino que hoy mismo, gracias al capitalismo, especialmente a la economía de mercado exacerbada de carácter global, tenemos la posibilidad de poder comprender el territorio planetario. No es por otra razón, es sencillamente porque los patrones de comportamiento de los seres humanos, más los patrones de ocupación del territorio de estas comunidades humanas, se han hegemonizado tanto, se han incluido en un conjunto más o menos conocido y delimitado de patrones de comportamiento, tanto en el espacio como en las interacciones sociales, que ya es posible, por esas circunstancias, poder construir una geografía de lo global. Dicho de otra manera, las condiciones reales, hoy concretas, de desarrollo de la disciplina, dadas en la realidad, permite construir ahora sí una geografía global. Es sencillamente la tesis, sobre todo de inspiración marxista. Recuerden aquellos aforismos típicos de Engels, por ejemplo, de que solamente podemos conocer lo que construimos o lo que transformamos, o que solamente podemos conocer aquello que está sometido a un proceso activo de percepción y manipulación o transformación. Es decir, esas viejas ideas que vienen del materialismo marxista o marxiano y que a través de la versión del materialismo dialéctico de Engels
fue ampliamente difundido por la Unión Soviética. Es decir, esas ideas tienen aquí una importancia o cobran una vigencia enorme, en el sentido de que la realidad la hemos transformado a una escala global con unos patrones previamente conocidos o fácilmente identificables. Gracias a eso podemos conocer ya la realidad en la escala global. ¿Quién se afilia a esto, no? En general, Milton Santos, por ejemplo, nuestro famoso geógrafo brasilero, está identificado, ¿no?, plenamente con esta idea. Lo mismo David Harvey, estaría, ¿no?, estaría de acuerdo con estos enfoques. Por supuesto, otros autores, ¿no? Por ejemplo, Sergio Boissier, un chileno, también que ha explotado mucho los contenidos de la geografía. Corallo, un argentino que también ha incursionado en perspectiva muy teórica y noceológica este asunto de la geografía. Bueno, hay varios autores que creen o están firmemente convencidos en que es posible hacer estos abordajes a nivel global. Bien, aquí es importante notar una serie de elementos, de elementos, vamos a llamarlo dogmáticos, de esta geografía de lo global pues que podemos identificar fácilmente. Uno de ellos es una especie de realismo ingenuo o una especie de objetivismo muy ingenuo de parte de estos geógrafos. ¿En qué sentido? En el caso de Santos, por ejemplo, mm, creer, por ejemplo, que la estructura conceptual científica que yo construyo por sí mismo me asegura o por sí misma me aseguraría la explicación de los hechos. Es decir, una buena estructura conceptual de carácter científico obviamente alimentada por la investigación empírica, me asegura la explicación más o menos causalista o más o menos anidada de los hechos que se presentan a nivel global, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden leer un párrafo de Santos que dice así: una teoría es un sistema construido desde una filosofía cuyas categorías de pensamiento reproducen la estructura que asegura el encadenamiento de los hechos. Claro, uno puede decir rápidamente pues que en efecto hay una aspiración a la verdad objetiva y que dicha verdad se expresaría a través de estas estructuras, ¿no?, estas estructuras conceptuales, que previamente incluso aseguran el encadenamiento de los hechos geográficos. E incluso esto tiene aspiraciones más allá y podría decirse que al encadenamiento de los hechos de la realidad en general. Y en general ese es el tono de varios geógrafos que están investigando a este respecto. Por ejemplo, vuelve en otra parte, comenta Santos: el espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, escuchemos acá bien, sino una realidad relacional, cosas y relaciones juntas. Sobre esto, por ejemplo, hay varias críticas muy sólidas en este sentido. Aquí se está refiriendo en realidad a un espacio subjetivo. Es decir, en la realidad, si nosotros pues, nos atenemos a las evidencias, las relaciones no existen. Lo que existen son, en términos generales, conexiones materiales o desconexiones materiales que no percibimos a escala humana. Por ejemplo, una relación de pareja, una relación de pareja, en realidad, cuando interactúan, cuando interaccionan, en realidad lo que se presenta es una conexión de parejas. Cuando uno construye un edificio, lo que hace es conectar distintos elementos cuya armazón permite construir un edificio. Cuando uno se alimenta, lo que hace es poner en conexión el alimento con el cuerpo humano. Conexión implica en realidad contacto material u ósmosis material, o implica que un elemento se subsume en otro, etcétera, etcétera. Es decir, hay contacto material. Eso es una conexión. Las relaciones se elaboran a nivel cognitivo. O sea, las relaciones se producen a nivel abstracto.
Yo en la realidad no puedo encontrar relaciones, en la realidad exterior no se presentan las conexiones es lo único que yo percibo. Y las relaciones se producen a partir del estudio de esas conexiones que hay en la realidad. Entonces, cuando ustedes leen este tipo de frases, pues lo que están sugiriendo o diciendo explícitamente es que el espacio geográfico es una realidad relacional y eso no lo entiende nadie. En realidad no se puede aceptar. Más bien es una realidad de conexiones o de interconexiones que debo entender a través de un modelo explicativo y ese modelo explicativo me asegura la conformación de relaciones. Y esas relaciones sí explican las conexiones o interconexiones que se dan en el espacio geográfico. Otro ejemplo interesante que podemos encontrar. El éxito reside, perdón, mm, mm, las, en la, en la presentación subsiguiente. Actualmente, con la internacionalización de las técnicas, escribe Santos, de la producción y del producto, del capital y del trabajo, de las modas y del consumo, la mundialización de las relaciones sociales de todo tipo, económica, financiera, política, es la garantía de una universalidad que permite comprender cada fracción del espacio mundial en función del espacio global. Esto lo escribe así literalmente Milton Santos. Bueno, ¿qué está diciendo acá, no? Literalmente? Que hay una garantía de universalidad del conocimiento geográfico, incluso de cada fracción de la geografía del planeta. Porque tenemos, pues, el capitalismo en proceso de globalización constante. Esto, por ejemplo, lo que está demostrando o lo que está diciendo es que hay una noción realista del espacio que considera que al entender que el espacio son relaciones reales y que no se trata sino de reflejarlas en la mente o en el cerebro, ya obtengo la garantía de poder entender en el mundo global todas las relaciones que se presentan. Es decir, estos son consecuencias más o menos explícitas de lo que pasa cuando uno construye este tipo de nociones realistas u objetivistas de los objetos geográficos o del territorio, no solo a escala local, sino también a escala global. Mm, mm, Esto también ustedes lo pueden ver muchas veces en David Harvey, lo pueden ver incluso en Sergio Guassier, lo pueden ver en filósofos herederos de esta tradición, eh, eh, como por ejemplo el propio es discípulo de David Harvey, que es ahí, Smith, Neil, otro, que más o menos se mueven en este mismo orden. Mm, Una crítica también importante que debe señalarse aquí es que a pesar de que yo construya un buen modelo de explicación de las conexiones que se presentan en los objetos geográficos de afuera, del mundo exterior, a través de un modelo explicativo de relaciones en la mente o en la teoría, etcétera, etcétera, nunca puede agotar o es muy difícil, casi que improbable que agote todas las posibles conexiones o interconexiones que se producen en la geografía concreta del mundo. Es muy difícil que yo pueda agotar a través de este proceso cognitivo de construcción de relaciones todas las conexiones que se producen en la realidad. Es más o menos una moraleja que es importante que tengamos muy clara. Bien, em, otro descuido, ¿no?, que también podemos notar de estas geografías de lo global, que también aplica a las geografías posmodernas o a las geografías humanísticas, es que hay una especie de olvido, ¿no?, o de memoria selectiva respecto a los antecedentes, ¿no? Es decir, hay una serie de comentarios gratuitos que se hacen sobre la geografía, que no avanzó en un tema, que nunca se ocupó
otro asunto, cuando en realidad sí hubo reflexiones, estudios o consideraciones teóricas previas y que se suelen olvidar. Incluso en la propia geografía de lo global, eh, ya se había formulado, por ejemplo, una especie de ley de interconexión universal que se verifica empíricamente, ¿no? Desde 1981, ¿no? Por ejemplo, Marquis ya lo había formulado. Mm, eso es un asunto más adelante vamos a ver en más detalle con respecto a otros temas. Em, mm, otro asunto clave es que cuando abordamos el estudio de los espacios a nivel global, curiosamente o contradictoriamente, también se empiezan a resaltar con más fuerza las singularidades de estos lugares de estos lugares que aparecen en medio de esta generalización. Es decir, cuando uno obtiene un mapa de lo global, también obtiene un mapa de los localismos, o sea, un mapa de los tribalismos o localismos que también están allí y que se resisten al proceso de globalización. Esto es quizás uno de los aportes más interesantes que la geografía de lo global nos puede suministrar. En el sentido de que gracias a esta iniciativa de estudios de escalas globales, aparecen con más fuerza las singularidades de los territorios que antes no se veían. Es decir, aquellos pueblos, asentamientos, resguardos indígenas, territorios campesinos, territorios, entre comillas, móviles de las comunidades que todavía persisten y que son seminómadas o nómadas, etcétera, etcétera, y que se resistan al proceso de la globalización del capitalismo, pues allí se resaltan mucho más cuando uno hace un estudio a escala global, ¿no? De comprensión a escala global en la geografía. Es una de las cosas, uno de los aportes más interesantes que podemos ver y que se le abona, ¿no? Como un avance, como un avance científico muy importante. Bien, vamos a tratar vamos a tratar de ver una serie de esfuerzos que se han hecho por parte de varios geógrafos últimamente, tratando de poner en conexión, ¿no? O en relación, para este caso, en este nivel conceptual, para decirlo precisamente, las distintas geografías que se han construido, ¿no? Uno de los esfuerzos que a mí me llama más la atención corresponde a los trabajos de Georges Bertrand, que es un geógrafo francés muy interesante, quien creó un sistema que se llama o se conoce como el sistema GTP. ¿Qué quiere decir GTP? Geosistema, territorio, paisaje. En esta trilogía o esta geografía de tres dimensiones en interacción permanente, se ha planteado por parte de sus trabajos nosológicos, él le llama epistemológicos, como una suerte de geografía de gran síntesis. Una geografía que tendría, ¿no? La expectativa siempre de poder reintegrar de nuevo todos estos corpus geográficos dispersos en una suerte de conjunto trialéctico que se llama el GTP y que daría lugar a una unidad, una geografía de síntesis. ¿Qué es el geosistema? Recordemos entonces lo que vimos sobre la geoecología. Los geosistemas estudian en un nivel geoecológico el territorio, ¿no? O el espacio geográfico. ¿Qué quiere decir? Bueno, en particular lo geoecológico, que no solamente tenemos en cuenta lo biótico, lo abiótico, o sea, la vida animada y no animada de un territorio, sino que también tenemos en cuenta su localización en el planeta. Si está a cierta latitud, a cierta longitud, bajo la influencia, por tanto, de cierta radiación calórica o de cierta radiación solar, bajo la influencia de ciertos vientos, en el caso de Colombia, los alisios del norte, los alisios del sur, las convergencias que esto genera, por supuesto, el hecho de estar en el trópico y que genera un derroche masivo de humedad
a nivel regional, pero al mismo tiempo genera parches de alta radiación durante el año, porque como ustedes lo pueden notar, existe el desierto de la Guajira o existen bosques secos o selvas secas en degradación, como el Distrito de Conservación de Suelos de la Tatacoa, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden notar, la geoecología es muy importante y es una variable clave, porque no solamente hay que tener en cuenta el mundo biofísico, sino dónde está en el planeta ubicado ese mundillo biofísico que queremos estudiar, ¿no? Para tener en cuenta toda esta multiplicidad de variables que acabo de mencionarles y que se exploran y se explican a fondo a través de las ciencias de la Tierra. Bueno, geosistema. El otra variable le llama territorio. El territorio es el espacio socioeconómico construido por el ser humano. Allí más o menos lo que se hace es desplegar todas las actividades productivas e incluso actividades contemplativas o de ocio, recreativas o científicas, pero que pues obviamente tienen algún tipo de valor de uso, ¿no? Es decir, hacen parte de un espacio productivo en general. Dicho de forma muy esquemática, es un espacio socioeconómico. Y la otra categoría es el paisaje. El paisaje corresponde a un espacio construido de manera sociocultural. Es decir, es aquella variable que hace referencia a todas aquellas valoraciones culturales que hacemos o percepciones culturales que hacemos con relación al espacio, ¿no? O que hacemos del espacio, ¿no? Vale las dos expresiones. Y corresponde a una entrada que yo puedo explotar en términos de la poética del espacio, en términos de la literatura, de la música, de todo tipo de expresiones folclóricas, incluyendo artesanías, gastronomía, etcétera, etcétera. O sea, el paisaje te permite ingresar a un mundo estético, paisajístico, tradicional, ceremonial, ritual, etcétera, etcétera, que los demás no permiten. Cuando ustedes cogen el geosistema, el territorio del paisaje y lo integran, no lo funden, sino que lo integran con sus respectivas dialécticas, se produce un enfoque de estudio de la geografía del planeta, tanto a nivel local, regional como global, un interesante modelo científico, de enfoque científico, de aproximación y de comprensión en general de los objetos geográficos, para reforzar la idea anterior. ¿Cuál es el problema de esto? Que en realidad solo se ha podido avanzar en los estudios de geosistema. Es decir, cuando uno trata de avanzar a través de estudios de territorio y de paisaje y simultáneamente ir llevando el estudio de geosistema, se vuelve casi que una cosa imposible. Entonces uno puede hacer la entrada a través del paisaje y estudiar el espacio, pero difícilmente puede abordar las otras dos dimensiones. Incluso hay ocasiones en que uno puede abordar, por ejemplo, geosistema y territorio, ¿no? Geosistema a distintas escalas. Eso es una gran, a ver, no es que sea una limitante de la propuesta, sino que la propuesta es tan ambiciosa que llevarla a cabo se vuelve una situación muy, muy, muy difícil. A nivel local ya es más factible poder abordar estas tres dimensiones. A nivel incluso microlocal es mucho más fácil. Entonces yo abordo el geosistema, el territorio y el paisaje a nivel microlocal, y se puede más o menos avanzar en sus interacciones de estas tres dimensiones y dar cuenta como una especie de marco multicausal de los fenómenos o de los objetos geográficos que se presentan. O sea, al final, ¿qué nos asegura el GTP? Nos asegura una mirada multicausal de un objeto complejo como es el geográfico. Y aquí empezamos por multicausal, pues obviamente múltiples causas, donde incluso hay lugar a la incertidumbre, ¿no? Hay lugar a situaciones probabilísticas o inciertas o no determinables en medio de situaciones indeterminables, ¿no?
El autor repito, se llama Georges Bertrand. Bertrand. Mm, eh, no es muy conocido eh, por las pesquisas que yo mismo he hecho. En México, por ejemplo, se desprecia mucho, en varias, bueno, no en todas, pero en varias universidades se desprecia. En Colombia ha venido ganando terreno a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allí se encuentran experiencias interesantes. Incluso en la propia Francia se ha venido olvidando. Bueno, en la Universidad de Granada hay una especie de como de reedición de este sistema. Pero bueno, tiene esa objeción, ¿no? Que es tan pretencioso, es muy enorme, es difícil de abordarlo. Aquí olvida algo respecto al paisaje, y es que el paisaje también contiene la variable historia ambiental, es decir, de cómo se fueron transformando a lo largo del tiempo los paisajes naturales o los paisajes agrarios o los paisajes urbanos, etc. Otra objeción, y es que Bertrand no desarrolló esto para el estudio de los fenómenos urbanos, en particular no se concentró a estudiar los fenómenos urbanos. Y en ese caso el geosistema, el territorio y el paisaje necesitaría una reformulación de fondo, porque el paisaje urbano, el territorio urbano y el geosistema urbano pues no se comportan con lógicas iguales u homologables con lo rural, ¿no? Eso sí que es casi imposible, ¿no? Bueno, los que quieran profundizar, pues pueden descargar la obra. Yo les puedo prestar también una obra que se ha publicado hace recientemente, eh, y que integra buena parte de los trabajos teóricos de Bertrand, ¿no? Lo publicaron, está en castellano, entonces allí está disponible para aquellos que quieran mirarla. Bueno, em, existen otras propuestas, por ejemplo, pero que en mi opinión no ha llegado al nivel de detalle, o al nivel de metodológico al cual llegó Bertrand. O sea, existen otras que vamos a ver de manera muy, muy general, porque al final lo que nos ofrecen es una especie de listado, una lista de chequeo casi, de qué variables múltiples se deben presentar en una pretensión de geografía sintética o unificada. Bueno, mm, una de elas, ustedes la pueden encontrar en los materiales, en, más adelante en la página 18. En la página 18. Allí, pues, como ustedes pueden notar, se hace una suerte de esquema en el cual aparecen pues las ciencias sociales y aparecen las ciencias físicas, y un conjunto, una buena batería de disciplinas que, que tendrían que decir algo sobre la geografía. Pero no se explica en detalle cómo se integrarían para producirse una suerte de síntesis. Entonces, en los aspectos físicos se insiste, pues que se debe hacer uso de la pedología, de la afología, el estudio de los suelos, la zoología, bueno, la botánica, la climatología, la meteorología, la geomorfología, la geología, la cartografía, las matemáticas, la geometría, la astronomía, bueno, y el listado sería enorme. Son aspectos, ¿no? De las ciencias físicas, o sí, de las ciencias naturales que deberían, que deberían considerarse. Y por supuesto, pues también menciona los aspectos sociales que también tendrían allí que ver, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, la lingüística, la antropología,
la historia, la sociología, las ciencias políticas. Bueno, esto es como las ciencias del transporte o las ciencias de la logística, de las economías de viaje, bueno, todos estos desarrollos que se han producido en general. Bueno. Y estos elementos pues tendrían que interactuar, ¿no? Tendrían que interactuar de alguna manera con esta disciplina que es la geografía, pero no se explica, no se explica bien. Más bien sí trata de abordarse, eh, trata de abordarse como que los propósitos o para qué la geografía usaría estas disciplinas. Entonces, por ejemplo, la geografía debe echar mano de la demografía y de la estadística para estudiar problemas de población. Debe abordar o debe considerar eh, situaciones históricas, ¿no? Para abordar la geografía histórica. Debe considerar el tema de la historia y la sociología para abordar los asentamientos en perspectiva geográfica, o debe considerar estas mismas disciplinas para abordar la geografía urbana. Debe abordar, por ejemplo, las ciencias políticas para poder introducir la geografía política. Debe entender la logística, el transporte y otros elementos asociados con estas ciencias, bueno, las ciencias que llaman militares, para poder hacer geografía militar o geografía de la guerra, etcétera, etcétera. En el caso de la física, de la química o de la ingeniería, debe recurrir a estas disciplinas para poder estudiar la geografía industrial, agroindustrial y de la industria y de la manufactura o de la industria en particular. Es decir, esto es una forma de como de ir despejando ese bosque súper denso e inextricable, ¿no? Que son estas geografías, ¿no? Mm, Incluso es un esquema de trabajo que se formuló, es decir, en 1949, el que les estoy presentando, pero que hoy se reedita, ¿no? Y que se ve como una oportunidad de volver a repensar el asunto y poder aspirar a una geografía de síntesis. Esto donde aparecen Freeman y Rope, por ejemplo. En esa obra aparece este esquema que les estoy presentando. Hay otro intento de esquema, le llaman el cubo de Berry además, y se produjo desde los años 60 y se sigue trabajando. Si ustedes miran en la diapositiva 19 van a encontrar una serie de fichas que más o menos simulan distintas capas, ¿no? Y la capa última correspondería al pasado y la capa final correspondería al presente. Entonces, la geografía debería moverse en un plano de la geografía física, la geografía humana, y a su vez la geografía humana debería dividirse en geografía de poblaciones, geografía de la cultura, y a su vez la geografía de la cultura subdividirse en geografía política, geografía económica, geografía social. Y la geografía social abordar en particular los asentamientos, etcétera, etcétera. Lo mismo con la geografía física, abordar la geomorfología, el clima bueno, los espacios bióticos. Y allí a su vez en los espacios bióticos se estudia la vegetación, la fauna, los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y la aspiración sería hacerlo para cada momento de la historia, no solo para el presente, sino ir al pasado, ¿no? Etcétera. Y gracias a este gran balance de geografías cortados como por rebanadas en distintos momentos de la historia, poder incluso hacer modelos prolépticos sobre el comportamiento futuro de las interacciones socionaturales a nivel de local, regional y planetario, ¿no? Este cubo es también una propuesta interesante que se está reeditando, que vuelve y se considera el cubo de Berry, además del GTP, ¿no? Hay otras aspiraciones
pues, menos pretenciosas que aparecen en otros autores, como Morphy. Y es, bueno, dejemos de hacer este despliegue y pretencioso o vanidoso sobre construir una gran geografía. Más bien concentrémonos en sus partes. Entonces, dicen, es posible que hagamos una geografía humana, ¿no? Y que en esta geografía humana ya no sea mucho más fácil tratar de abordar una propuesta de síntesis. Entonces, bueno, pues aceptan que allí se debe echar mano, ¿no? Según propósitos, objetivos prácticos, ¿no? Para hacer estudios de planeación urbana y rural, perdón, urbana, hay que desarrollar una geografía urbana. Para hacer estudios de la religión, pues geografía de la religión. Para hacer estudios sobre psicología, geografía de la conducta, que eso es una de las geografías que ahora, pues, ahora último ha adquirido mucha fuerza por los Nobeles de Economía que han estudiado la conducta económica en el espacio, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, y que todas ellas se integrarían alrededor de propósitos, de carácter político, ¿no? En realidad, de carácter político. Pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible o objetivos del milenio, o pueden ser mejoramiento de las condiciones de vida de una población, o mejoramiento de los estándares ambientales de una localidad. Es decir, con propósitos políticos definidos, ¿no? Yo puedo construir una geografía humana que integre todos estos despliegues subdisciplinares, por decirlo así, y que todos contribuyan a ello, ¿no? O sea, ante objetivos políticos complejos, la geografía humana se sintetiza, se ve más claramente sintetizada y tiene que aceptar de que no solamente es un esfuerzo de síntesis donde aparece la ciencia fría y planificadora, perdón, fría, calculadora o planificadora, sino que también aparecen deseos, aparecen intenciones, militancias, voliciones que movilizan estos conocimientos científicos. O sea, dicho de otra forma, la síntesis de la geografía humana es una síntesis entre el mundo científico y el mundo político. No puede ser de otra manera. Solo a través de esta armonización es que yo puedo asegurar la síntesis de la geografía humana. Incluso yendo más allá, para el caso del GTP de Bertrand, para el caso del cubo de Berry y otros que hemos visto, que hemos considerado, las unificaciones en geografía solo son posibles cuando mezclamos el mundo descriptivo con el mundo prescriptivo. O sea, el mundo de las emociones, pasiones, sentimientos, descripciones, más el mundo ideológico, ¿no? Cuando se integra en una unidad, la geografía es capaz de alcanzar ese nivel de síntesis deseado. Esto es una de las tesis más fuertes y bueno, incluso yo las defiendo en un artículo que escribí hace un tiempo sobre geografía multidimensional, ¿no? Dice, hay un finalismo inevitable de carácter político que debe considerarse, ¿no? O de carácter agrótico, ¿no? Que es distinto a la política, pues, que se mueve en planos prepolíticos o pospolíticos, en el sentido de que no se siguen objetivos de carácter estatal o interestatales, de problemas típicos de estados o de relaciones entre estados o imperios, sino que se siguen propósitos relacionados con formas postestatales o preestatales, es decir, aldeas, provincias, comunidades rurales, etcétera, etcétera, con baja presión demográfica, donde allí pues la geografía tendría no estos de síntesis, no tendría estos propósitos políticos, sino de impolíticos, es una expresión que podría usarse aquí, e incluso no políticos, ¿no? Aquí Esposito trabaja ese tema y podría rescatarse, ¿no? Bueno, y otros, la antropología prepolítica también ha trabajado bien ese tema, bueno, en general las filosofías sobre la acratología, o sea, el no poder, ¿no? No poder político, ¿no? Porque acratología política me refiero, porque el poder en general es irreductible en el ser humano, no puede desaparecer, ¿no? Por aquello del axioma o el principio súper evidente de que todo ser humano es voluntad de afirmación de vida,
o es voluntad de poder, de poder realizar sus intereses, poder realizar sus deseos, poder imponerse sobre los demás también, bueno, etcétera, etcétera. Y la empatía en realidad es una negociación, ¿no? Se produce a través de o la socialidad lo que vehicula es un proceso de construcción de microconsensos o de pequeños pactos que poco a poco se van desarrollando y se van ampliando hasta asegurar la convivencia de una comunidad o de una sociedad. Claro, aquí dicho sea de paso, la empatía y la voluntad de poder son dos caras de una misma moneda, porque el ser humano en general también, esto hay que considerarlo de forma muy seria, no solamente afirma su voluntad de poder, sino que para afirmar su voluntad de poder necesita de la otredad, o necesita de otras voluntades que reconozcan en él una serie de valores intrínsecos, etcétera, etcétera. Entonces, e incluso biológicamente los seres humanos son más o menos, un tercio de sus conductas son egóticas y dos tercios son empáticas. Eso en varias psicometrías se han hecho, sobre todo en varias universidades suizas y en Canadá, que han estudiado esto a fondo, ¿no? Y nosotros somos inevitablemente egoístas, pero también empáticos. Y somos más empáticos que egoístas, bueno, o altruistas que egoístas. Bien, ahora sí, voy a presentarles en la lámina 12 rápidamente un resumen donde ustedes van a ver como la evolución de esta larga historia que yo les he contado, ¿no? Entonces, primero tenemos eh, mm, una geografía profundamente contaminada o influenciada por el determinismo ambiental, que eso claramente ustedes lo pueden ver en Montesquieu, un poco después lo pueden ver, por ejemplo, en Ratzel, un poco lo pueden ver también en Rousseau, ¿no? Eso también se puede ver un poco, pero en general no puede considerarse que el determinismo ambiental se haya planteado de forma ingenua en estos autores, ¿no? No es cierto, ¿no?, que se plantee así. Sí que hay explicaciones de ese tipo e incluso persisten hoy. Bueno, otra geografía que es la geografía regional clásica, ¿no?, que también la vimos, que se despliega durante el siglo XIX y que tiene pues sus alcances, su influencia hasta hoy. Por supuesto tenemos nuestra geografía cuantitativista que también hizo fama, sobre todo entre el 50 y el 70 y que persiste hasta hoy. Porque pues, a partir del 70 la geografía radical y luego un poco después significa finales de los 70, hay una eclosión, en principios de los 80 hay una eclosión de la geografía humanística y que finalmente pues le quita mucho protagonismo a la geografía cuantitativista. La geografía radical, lo mismo, hace lo propio, a partir de los años 70, inspirada en el marxismo, le quita también mucho protagonismo a la geografía cuantitativista. Esto es en términos generales, como este largo recorrido que hemos hecho. Luego las geografías, la geografía radical, la geografía humanística, fue descollando en distintas geografías que hoy se conocen como otras geografías, donde está la geografía posmoderna, y dentro de la geografía posmoderna pues se predica de que hay desarrollos propios, pero bueno, eso hace parte en realidad de los desarrollos de esta geografía radical y humanística. Otro desarrollo de la geografía feminista, otro la geografía del lugar, otros la geografía rural, otra la geografía del turismo, etcétera, etcétera. Se van desarrollando, ¿no? Se van desarrollando la geografía de lugares místicos, todo esto que ya vimos y que ustedes más o menos ya tienen en miras, ¿no? Para seguir estudiando. Bien, esto es un gran resumen que era importante hacerles con el fin de que tengan un cuadro general. Bueno, hay otro asunto que también me parece cardinal y es
y tiene que ver con una serie de, a ver, de prejuicios, por decirlo así rápidamente, eh, y que ayudan a fragmentar aún más la geografía. Por ejemplo, usualmente los teóricos de la geografía se concentran en solo mostrar los puntos de contradicción o de tensión que hay. Sobre todo especial, es decir, y no miran y no se preocupan pues por hacer énfasis en aquellos puntos de contacto o aquellos puntos comunes. Los paradigmas, por ejemplo, que hacen mucho ruido en la geografía, tienden a ser aislados. Por ejemplo, la geografía virtual o la geografía del ciberespacio, a pesar de tener mucho fuelle y prometer mucha cosa, hoy prácticamente ni se ha introducido en los currículos, o sea, ni siquiera se tiene en cuenta, porque la geografía de los espacios virtuales, el ciberespacio, hoy que se va construyendo a través de las redes, merece una atención, merece un estudio, y como hace ruido en el sentido de que no está ni en el mundo social tradicional o convencional, ni en el mundo físico tradicional y convencional, pues no se considera, que hace mucho ruido. Muchas veces también no se hacen lecturas globales, sistémicas de los antiguos autores. Es decir, no se lee a fondo, por ejemplo, Reclus, Lablache, Humboldt, sino que tienden rápidamente, Ratzel, a encasillarse, ¿no? Como en escuelitas, y no se toman el trabajo de ver a fondo qué está diciendo el autor, y sino que se encasilla. Eso también le hace mucho daño a este proceso de fragmento, bueno, de estudio serio, por decirlo rápidamente, de la geografía, pero también le hace mucho daño a cualquier intento de unificación o de síntesis modesta de la geografía. También la constitución de escuelas que se van configurando a lo largo del tiempo y que muchas veces hacen divisiones artificiosas. Incluso uno puede encontrar división entre geografía humana y geografía cultural, y departamentos que se distinguen como tal, ¿no? Con líneas divisorias. Dentro de la propia geografía física también se hacen líneas divisorias bueno, que en realidad no ayudan a estudiar los fenómenos de manera científica en general. Bueno, o a estudiarlos mejor en perspectiva científica. Otro tipo de prejuicios es usar consignas o etiquetas para despreciar o para desdeñar a un autor. Por ejemplo, muchas veces hemos usado, Ratzel es un determinista ambiental. Él siempre contempla el desarrollo humano como el producto de la influencia directa del medio. Tal. Y efectivamente, si uno mira en detalle, Ratzel no es que haga una exaltación ciega de todas las fuerzas ambientales en el moldeamiento de la conducta o en el moldeamiento de la acción social, ¿no? Es decir, también se imponen ciertas consideraciones y ciertos límites. Entonces, hay que conocer a fondo al autor. Lo mismo con Lablache. Lablache, es decir, nunca negó que el ambiente tuviese que ver con las conductas humanas, con las conductas sociales, sino que por el contrario, él encontró una interacción, una codeterminación muy interesante, e incluso puso límites, ¿no? También, en el sentido de que lo cultural no puede ser reducido a determinantes ambientales. Claro, lo que sí él dice es que en los pueblos que se llamaban en ese momento primitivos, era mucho más fácil ver la determinación del ambiente sobre la conducta social. Y eso es efectivamente cierto, pues en virtud de que las tecnologías, en la medida que vamos avanzando del neolítico hacia acá, las tecnologías de alguna forma van asegurando una especie de intermediación entre hombre y ambiente de algo que se llama cultura, ¿no? O incluso podemos usar instituciones culturales, lingüísticas, económicas. Vamos en realidad construyendo unas instituciones que se interponen entre el medio y el hombre. Eso es un asunto pues, que más o menos se ve claro en la Blash. Hedna o Hedner en castellano. Él cuando a la hora de abordar lo regional no se le puede pues, decir que solamente se ocupó de un estudio obsesivo de lo regional,
sino que también consideró el anidamiento de escalas, de hacer una geografía suprarregional, sistemática. Schiffer, por ejemplo, él consideró pues que el positivismo no lo era todo, la universalización de los espacios geográficos a través de la matemática no eran todo, y había que considerar también lo regional, es decir, el estudio sistemático, formal o positivista no debe dejar de lado lo regional, el estudio de lo regional. Harshor, lo mismo, es decir, el estudio positivista, formal y sistemático, debe apoyar, o sea, puede apoyar los trabajos de síntesis de la geografía regional. Entonces, como pueden notar, aquí hay mucha escolarización gratuita o superficial de muchos teóricos de la geografía, que incluso eso aparece en los manuales. En los manuales aparecen este tipo de catálogos, ¿no? De cajones donde van, especialmente, por ejemplo, en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional uno ve mucho esta visión manuelesca de encasillamiento de los geógrafos y no leen a fondo cada una de las teorías. Eso es una cosa que puede constatar, y en las publicaciones que han hecho en la Universidad Nacional se ve claramente eso. Los abordajes que hacen sobre Marx, los abordajes que hacen sobre el determinado ambiental, se ve toda esta enorme cantidad de prejuicios y catalogaciones gratuitas de estos autores. Bueno, hay conceptos que perdieron como audiencia, finalmente pues fueron olvidados, que el mismo GTP Bertrand, ¿no? Hace poco me enteré que una geografía muy importante de la UNAM de México, de la, de la Universidad Autónoma de México, perdón, de la UNAM, consideró a través de un texto, ¿no?, oficial, que Bertrand era un sistema de abordaje de lo geográfico trasnochado, inveterado, inútil, que ya había sido superado por otras geografías, y no dicen cuáles, no explican a qué geografías qué tipo de geografías se refieren, porque si se referirán al estudio del geosistema, pues hay geografías que también proponen abordajes del geosistema, y que no creo que en lo metodológico sean superiores, sencillamente abordan, incluso con otros conceptos, abordan los mismos problemas, ¿no? De asociaciones vegetales, de la biogeografía de la zona, y de la integración de todos estos elementos en ideas de ecosistema, pero desde otra perspectiva, como biomas y demás, biomas chicos o biomas grandes. Pero en realidad están hablando de lo mismo. Y que superen este esquema casi que metafísico materialista del GTP Bertrand es muy difícil, porque él por sí mismo es ya una cosa omniabarcable y pretenciosa, ¿no? Y que incluso a nivel local es ya un asunto muy difícil de hacerlo, ¿no? Aquí yo voy a hacer una cuña en mi tesis doctoral. Yo traté de hacer el GTP y solamente pude hacerlo a nivel microlocal. Y a la medida que iba ascendiendo se volvió eso un reto. No obstante, dejé planteada una metodología para tratar de suavizar el descenso y el ascenso, ¿no?, de lo regional a lo local y viceversa. Pero es una cosa imposible de financiar hoy en Colombia, por ejemplo, es tratar de hacer un estudio a nivel de GTP, a no ser que uno disponga de muchos recursos. Se ha ignorado mucho la geografía rusa, es otro asunto clave, sobre todo en lo que tiene que ver con la geoecología o el estudio del geosistema. Se ha ignorado, no se tiene en cuenta porque se ve como una cosa por allá lejana, ¿no?, más allá de los Urales, y que no hay que tener en cuenta. Excepto La Habana, la Universidad de La Habana ha recuperado mucha cosa de la geografía rusa, ¿no? Pero aquí a estos mundos no llega, ¿no? No llega a eso. Llega más bien geografías de inspiración francesa o geografías de inspiración anglosajona, o inspiradas en las escuelas anglosajonas o francesas. Bueno, geografías olvidadas o ideas olvidadas como área compacta de Minchul, geografía zonal de Gurú, bueno, así, que son cosas de los años 60 que tampoco se tuvieron en cuenta, ¿no? Se tuvieron presente.
Otra, otros olvidos, ¿no? Importantes, ¿no? Se cree, por ejemplo, que es necesario hacer una nueva geografía cultural, porque no se abordó suficientemente, pero en realidad pues Sauer ya había abordado con suficiencia, Passarge también, eh, Schluta también, pero hay varios es decir, geografía cultural, hay avances, Lablache también, Vidal de Lablache, que ya hemos mencionado, también abordó la importancia de lo cultural. Entonces, realmente se puede inscribir en el asunto de las modas, ¿no? Eh, mm, mm, Incluso se llega a decir que no existe geografía cultural, ¿no? Que difícilmente existe una geografía cultural. Bueno, porque en realidad todo ese espacio, espacio económico, espacios econometrizados o espacios o estudios sin espacio. Bueno, y esos son un montón de prejuicios que en realidad no atienden a la herencia, fuerte herencia teórica de las distintas geografías clásicas que se hicieron ya hace muchos años. Bueno, para ir terminando, por ejemplo, Corry es muy escéptico. Ahorita en 2005 expresa, por ejemplo, que una geografía unificada es simplemente una ilusión, que eso no es posible. Así se apelen a historias o ideas que tengan que ver con lo político, con lo ideológico, con marcos prescriptivos, ¿no? De las ciencias, o sea, de ponerle militancia a las ciencias, que eso no tiene sentido, bueno, en realidad dejaría de ser ciencia y que por tanto es una ilusión hacer esa unificación. Pero bueno, lo que sabemos entonces ya es que siempre desde los años 40 al menos hemos asistido a intentos de varios geógrafos de hacer propuestas de síntesis, ¿no? Como los que vimos hace un momento. Bueno, en términos ya, en términos ya generales y concluyendo, ¿qué vemos? Que sí que es cierto que el campo, así sea borroso, del estudio de la geografía ha sido el mismo. Es decir, siempre se ha tratado de estudiar los lugares y las regiones. Y hemos siempre tratado de caracterizar, ¿no? Geométricamente o a través de ciencias formales hemos tratado de caracterizar la forma de la Tierra, ¿no? Eso siempre ha sido constante. Y aparece desde Ptolomeo al menos. Esa iniciativa, ¿no? Está claro, desde el primero después de Cristo, primero y segundo después de Cristo se ve, ¿no? Ese mismo propósito. E incluso lo que tiene que ver con el abordaje de estudio del lugar y de la región, pues ya se ve en la coreografía griega, ¿no? Pero efectivamente desde el primero segundo después de Cristo, el campo de estudio de la geografía es eso, ¿no? Lugares, regiones y representaciones formales de la Tierra o de sus fragmentos, ¿no? Matemáticas o geométricas. Bien, entonces hasta aquí les dejamos este tema y ahora sí vamos a entrar a la sesión de preguntas. Muchas gracias.